con esta palabra tan dulce, tan maravillosa, tan benevolente de nuestro Dios. Como cada domingo, tú sabes, nos reunimos para participar en lo que es la palabra de Dios, participar en ella, conocer de ella, hablar de ella, centrarnos en ella, procurarla a ella, meditarla a ella, reflexionarla a ella. Hermanos, eso es lo que usted vio ahí en las redes sociales, lo que usted ha visto, esto llega al fondo Deme un momento, déjeme poner este temporizador aquí. Entonces, lo que usted vio en estos días, en el sábado, el viernes, usted vio que nosotros subimos eso. Lo que usted vio en las redes sociales se trata de lo que es una nueva serie que tenemos, la portada, la miniatura, el logo y lo demás. Eso es algo que nosotros tenemos planeado, lo traemos aquí para ver cómo nos sale. Pero damos gloria a Dios porque Él da el crecimiento. Él da el crecimiento a un punto muy elevado, muy trascendente. Antes de entrar a los pasajes, a mi introducción al tema específico, incline su rostro conmigo y ore. Oremos a Dios. Señor, tú eres digno, glorioso, soberano, único, trascendente, maravilloso, benevolente, misericordioso. Glorifícate en nuestra vida mientras vemos tus pasajes, mientras vemos este mensaje, mientras escudriñamos lo que tú nos quieres decir específicamente acerca de esta iglesia y cómo el cristiano que vive, que depende de una iglesia, que está en una iglesia, debe de modelar su vida. Señor, habita en nuestros corazones, danos paz entre el medio de la turbulencia, danos gracia entre el medio de la turbulencia. Habita en nuestros corazones, sé tú con nosotros, glorifica tu nombre, que no hable yo, que hables tú. Tú eres el que debe de hablar, yo no debo de hablar absolutamente nada, porque tu palabra es la verdad y yo soy carnal, vendido al pecado. Pero gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu benevolencia, por tu amor inagotable. Glorifícate en nuestra vida, mientras vemos tus pasajes, mientras vemos cada misionero escudriñando tu palabra con nosotros, al pie de la cruz. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por nuestra maldad, por nuestro ego, por nuestro orgullo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, mi mensaje que he titulado esta mañana para ustedes, ya transmitido en la tarde para República Dominicana, es una iglesia que cree, sufre, es fiel y un Dios que es defensor. La manera como nosotros vamos aquí a ver a los tesalonicenses, cómo ellos se conducieron, cómo Pablo habla a otras iglesias de la constancia. Ahí está la constancia de su fe. Es decir, ellos no tenían absolutamente nada de no estar accionando con la fe. Ellos tenían todo a la acción con la fe. Ellos tenían una constancia específica, una constancia específica, constante. Ellos eran constantes en la fe. Y nosotros nos podemos preguntar a nosotros hoy en día, ¿somos nosotros constantes en nuestra fe? ¿Somos nosotros constantes en lo que vivimos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que revelamos de nuestra vida de fe? Ellos tenían una constancia, y Pablo se lo dice.
estoy orgulloso, estoy alegre. Yo, Timoteo, yo y Timoteo. Pero déjame incitarte a esto que escuché a John MacArthur esta semana, lo escucho toda la semana. John MacArthur mencionó antes de ayer y antes de ayer mencionó un hombre, Francis Mayer. Cuando mencionó a Francis Mayer, muchos amigos misioneros me han hablado de Francis Mayer. Cuando escuché a Francis Mayer en la boca de John MacArthur, escuché decir que Francis Mayer era un apasionado, un hombre humilde. Él era anegado para Dios. Cuando lo escuché lo que John MacArthur dijo en Páfrago. La iglesia, algo que él comentó hace mucho tiempo ya, pero como John MacArthur lo dijo como comienza sus comentarios, pero él termina diciendo: la labor de la iglesia, la independencia de la iglesia de Dios, no difiere de las constancias de prueba. Las constancias de prueba son el modelo que esa iglesia conecta rápidamente a centrarse en los valores, atributos comunicables de nuestro Dios. Francis Mayer termina: una iglesia que es constante en la fe, constante en la oración, constante en la humildad, constante en el creer, no depende absolutamente de ningún estado social que podamos vivir nosotros hoy en día. El cristiano es la independencia completa de lo que pasó en el Calvario hace 2000 años. Hermanos, amados hermanos, Pablo ve a esta iglesia, se hace la ilustración, se mira a sí mismo y dice: esto tiene que ser anunciado a otras iglesias. Lo que nosotros vamos a ver aquí desde el versículo 3 al versículo 12 en el capítulo de la segunda carta de Tesalonicenses, ya poniéndole fin a esta serie, nosotros vamos a ver cómo una iglesia absolutamente estaba amarrada y conectada de una manera u otra de servicio ético, moral, social en aquel entonces. Y Pablo analiza, reflexiona de su actitud de vida como cristiano dentro de la iglesia que ellos vivían. A.W. Pink nos ayuda a entender me ayudó a entender mi bosquejo cuando responde y dice: la iglesia será la iglesia. La iglesia se mantiene, no por hombre, por más bueno que prediquen, sino por la sustancia misma del Espíritu Santo. Fin de la cita. La iglesia sufre, sí. La iglesia cree, sí. La iglesia tiene una esperanza, sí. La iglesia tiene tiene más recursos y más recursos y más recursos dados por Dios, no por los hombres. La iglesia es lo que es porque Jesús la inauguró en el cielo y la presentó en el infierno. Cuando la presentó en el infierno, nadie, absolutamente nadie puede con ella, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No sé, yo les voy a mencionar, pero yo anoté 3 personas en mi bosquejo y simplemente lo estoy introduciendo. Este es el último para entrar en los pasajes bíblicos y conocer lo que Dios nos tiene que decir. Escucha algo. Este nombre que yo voy a decir, no sé si lo conocen, lo han escuchado, pero es un escritor del Antiguo Testamento, académico, conocido como Bernie Rocker. Bernie Rocker dice: qué gozo saber que Dios está por su iglesia y que Dios la hace sufrir, creer y ser fiel al mismo tiempo. Porque una de las características que la iglesia tiene es que mientras intente este peregrinaje, dice él, pueda sufrir los latigazos, la carga de cruz, todo lo que Jesús vivió, creyó, habló,
afirmar, eso mismo la iglesia debe de tragar con un trago no dulce, no amargo, sino dulce. Un trago no de su ira, sino de su amor, de su gozo, de su benevolencia, de su gloria, de su majestad, de todo lo que dependa en el cielo para con su iglesia. Y bien dicho eso, escucha lo que la palabra de Dios nos dice, versículo 3 hasta el 12 de 2 de Tesalonicenses. Agarra tus notas, escribe y mira lo que dice Pablo y nos ayuda más y más lo que tiene que decirlo. Nos ayuda más y más porque ¿sabe por qué, hermano? Déjame antes de ver si ¿sabe por qué, hermano? Hermano, esa es la razón. Aquí están todos los elementos que tú y yo necesitamos para centrarnos, para anclarnos, para afirmarnos, para saber que lo que Pablo nos está diciendo aquí acerca de esta iglesia tesalonicense, muchas iglesias deben de beberse esto con un trago amargo cuando no están viviendo a la manera como Dios lo ordena, a la manera como Dios lo quiere, a la manera como Dios lo quiere y a la manera como Dios lo ha puesto delante de nosotros. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de uno por el otro creciendo. Con el orgullo le contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes, todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Ahí está. Y Dios usará esas preocupaciones para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Dios le brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor, de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen en todo lo que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que le dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes. Pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hello. Seguimos orando por ustedes. Ese es el verbo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que el Señor va a hacer? Que Él va a destruir con destrucción, con fuego, ¿a quién? A los que no conocen a Dios y los que no obedecieron a su buena noticia. Paréntesis. Hermano, yo terminé el sermón pasado y yo pasé de lunes a viernes leyendo estos pasajes, reflexionando en estos pasajes, meditando en estos pasajes y decirme a mí, este es un texto excluido, con un imperativo clásico, y te lo voy a leer. No tan, está clásico, pero con un verbo, con un imperativo universal. Aquí ya está lo que Pablo llamaría, o lo que le llamarían
en teología la conclusión de Dios con el mundo. Porque Apocalipsis habla acerca de lo mismo. Escucha el versículo 9. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá, aquí está, ¿quién recibirá gloria? Porque Pablo dice también, y esto también incluidos ustedes. Este es el fuego eterno, la destrucción eterna, el punto final de partida de toda esta creación. Pero esta iglesia, entre medio de eso, esta iglesia cree, sufre y es fiel y es permanente. Porque Pablo se lo está resumiendo en varios elementos. Déjame leerte el versículo 6, el versículo 7, 8, 9 y 10. Aquí está la conclusión, lo incluido. Pablo incluye universalmente a esta iglesia por la labor, por la constancia, y Pablo le habla a las otras iglesias de la fe de ellos, de la constancia de ellos. Hermano, tenemos que ser constantes en la oración, en la fe, en la labor que tenemos por delante con el Evangelio. Tenemos repetidamente ser constante. Pablo lo dice en el versículo 3 y 4, amados hermanos. No podemos más que agradecerle a Dios. Estamos agradecidos, estamos perplejos a lo que ustedes han hecho acerca. Y usted sabe la palabra griega que aparece aquí, es la palabra penutus. Griega y hebrea, penutus, o como usted la quiera llamar. No flaqueza de espiritualidad, sino fortaleza en el Señor para sobreguardarnos de las turbulencias, de las persecuciones. Esta iglesia en ese momento estaba siendo perseguida, porque Pablo nunca va a escribir un texto que no sea como este, un imperativo en tiempo verbal, en tiempo real. Y es un imperativo en tiempo real porque es una cosa que va de nuestro estado al estado de Jesús. Jesús viene con sus ángeles en llama de fuego y Él destruye a cada quien que no conoció a Dios y no obedeció al Evangelio. La palabra buena nueva, evangelium. Y esta palabra griega no simplemente nos analiza nuestra introducción, nuestro bosquejo completo, sino que esto es un favor, esto es algo que la iglesia tesalonicense estaba siendo perseguida, pero estaba siendo constante en las cosas que a Dios le glorifican, en su fe. Pablo le cuenta a otras iglesias con el meollo de saber que esta iglesia, Pablo le agradece a Dios. Pablo tiene orgullo porque ellos creyeron en lo que Pablo le contaba acerca del Señor. Ahí está mi sermón. Una iglesia que cree, sufre, es fiel y su Dios que es defensor. Porque Pablo se lo dice en el versículo 7. Y Dios brindará descanso en ustedes que están siendo perseguidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesucristo aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. ¿En qué? En llamas de fuego, versículo 8. Y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la verdad. Los que se niegan a obedecer que la buena nueva de salvación de nuestro Señor Jesús será castigado con destrucción eterna. Ahí está. Verbal, hermano. Verbo. Eso ya no pasó, eso va a seguir pasando. Eso pasó en el pueblo de Israel y eso pasó con aquellos que no obedecieron a Moisés cuando y Aarón que adoró un becerro de oro. Eso ya pasó. Eso pasó también con la tribu de Judá. Eso pasó en Jeremías, Malaquías, Nehemías, Jonás. Eso pasó. Eso pasó con el diluvio. Pero esta es la exclusividad completa de todo el pecador sobre este universo. Dios va a castigar con juicio eterno. Y
¿Y sabe cuál es la correspondencia de nosotros como cristianos, como creyentes en la iglesia? Que Pablo concluye el versículo 12 diciendo estas palabras. Él todo esto hace posible por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Dios. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que lleven ustedes, la vida digna que lleven ustedes. Dios, Jesús, será honrado por la vida que nosotros vivamos. Ahí entra lo que es la ética cristiana. No la ética moral, no, la ética cristiana. Porque todo el mundo tiene ética moral. Ahora, la ética cristiana es otra cosa. La constancia de la iglesia es otras cosas. En la fe otras cosas. La oración de la iglesia es otras cosas. El modelo que vive la iglesia es otras cosas. Y todo concluye a una sola cosa, que ética cristiana. Hermano, esta iglesia Pablo se lo dice claramente. Yo estoy orgulloso. Yo estoy agradecido por la creencia, el sufrimiento que están pasando, por permanecer firme y porque tienen un Dios completamente defensor. Completamente defensor. Porque tienen un Dios digno que lo ha llamado a ustedes a una vocación digna. Hermano, Jonathan Edwards nos dice claramente: la espiritualidad del creyente no disminuye por el estado de permanecer en el mundo, disminuye por no tener una actitud de compromiso al llamado que Dios le ha traído a su vida, porque Dios le ha dado más de su gloria que lo que Él le ha dado a ser cristiano a Dios de su obediencia. Hermanos, este es un Dios, este Dios del universo, que nosotros algunas veces concebimos en nuestra mente, en nuestro corazón, es un Dios que va más allá, más allá. Escucha, yo siempre lo describo así en mi nota, en mi bosqueo, en mi artículo. Es un Dios que va más allá de nuestro razonamiento humano. Sí, porque nosotros a veces concebimos a un Dios que dependa más de nosotros que lo que nosotros debemos depender de Él. ¿Dónde nos quedamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino que queremos tomar? ¿Cuál es la realidad que debemos de vivir como cristianos? ¿Cuál es el meollo que debemos de accionar? ¿Cuál es la fortaleza que debemos de mirar? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de buscar? ¿Cuál es el privilegio que nosotros entendemos que tenemos que vivir? Esta iglesia tenía una sola constancia. Esta iglesia estaba siendo perseguida y esta iglesia se estaba manteniendo firme. ¿Cuál de esas tres palabras, esos tres verbos son para nosotros? ¿Cuál nos cabe a nosotros en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Cuáles de esos tres necesitamos? Si necesitamos los tres o si necesitamos uno de los tres. Creer, confiadamente, permanecer, sufrir, a expensa de saber que tenemos un Dios protector. Tenemos un Dios protector que nos vive protegiendo de los caos de este mundo. ¿Cuál es la forma más grande, no superficial, para que nuestra adoración y nuestra obediencia sea un grado más y más y más para la gloria de Dios? ¿Cuáles son los términos que necesitamos? No necesitamos ningún término, hermano. Necesitamos volver nuestros frutos de corrupción a unos frutos dignos de la vocación por el cual somos llamados. Una vida digna, una vida que refleje allá afuera en el mundo, que aunque sufre, que aunque esté perseguida, ella cree, ella espera, ella tiene un Dios que sabe que lo va a sacar de los peores problemas que nosotros podemos haber estado. Es eso así como es. A mí me preguntan, ¿cómo es que tú predicas así, con esa
con este lenguaje. Y yo le digo, mira, eso no es mío. Nada de lo que tengo encima es mío. Ni mi cuenta, nada. Ni mis 2 tipos de ropa, ni mi cuenta del banco, nada es mío. Alex Sproul lo dijo de otra manera, y cada vez que miro a Alex Sproul en mi escritorio, en la foto que tengo de él, a veces lloro, porque fue un hombre que dijo claramente, yo soy curandero, nada de lo que tengo me pertenece, porque yo vivo debajo de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios, bajo la autoridad de Dios. Nada, absolutamente nada. Si Dios nos ha dado el favor de creerle, de sufrir entre medio de la persecución, de la turbulencia y de estar firme, de permanecer fiel, es porque Dios nos ha dado esa capacidad, porque nosotros no podemos como cristianos dejarnos guiar por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo vino a nosotros por su Espíritu, por su poder en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 8. Él va a destruir con qué, con fuego, con poder. Ese mismo poder nos ha capacitado a nosotros, para nosotros llevar una vida digna de su llamado. Y yo en mi nota aquí, respondo esto y me hago la pregunta yo mismo. ¿Somos más cristianos hoy que ayer? Domingo. Ayer era sábado, viernes. ¿Somos más cristianos hoy que ayer? ¿O vamos a ser más cristianos mañana? Más una vida de iglesia firme. Nos vivimos mirando en el espejo de la palabra de Dios y diciéndonos, yo necesito creerte más. Sufrir más, porque mientras yo sufrí, porque a nada, le voy a encontrar esto. Cuando usted le habla de sufrimiento, el cristiano específicamente, el que va a una iglesia, cuando usted le habla de sufrimiento, ellos creen que el sufrimiento es un sufrimiento que va a permanecer para siempre. No, es un sufrimiento leve. Un sufrimiento leve. El pastor Núñez decía claramente, y yo creo en eso, y él decía claramente, hermano, la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana no es difícil, no es compleja. La vida cristiana es una vida cristiana bien vivida. Una vida cristiana bien vivida, todo por gracia. Gracia en la salud, gracia en la ropa, gracia en la cuenta de banco, gracia en la obediencia, gracia en el colegio, gracia en la universidad, gracia en el trabajo. Por donde quiera que tú vas, te encuentras con la gracia de Dios. Por donde tú transitas constantemente, tú y yo somos el qué. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos reflejo de la gracia. Hermano, esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia estaba siendo ultrajada. Esta iglesia no tenía algunas veces mucha paz, que digamos. Pero era una iglesia que se mantenía firme, constante. La pregunta es, ya se me está yendo el tiempo, ¿qué hacemos nosotros entonces con esta realidad? Déjame hablarte de lo que está debajo de mi sermón, de mi mensaje. Este Dios defensor, ¿para qué nos defiende? ¿Qué hacemos? Hermanos, hay cristianos, y esto lo dijo John MacArthur en el 2015, hay cristianos que se creen Superman, ellos se creen los autores de la película, de la historia. No, dejemos ese dramatismo atrás. Tú y yo no somos Superman, tú y yo no salvamos a la humanidad, tú y yo no somos corruptos y necesitamos gracia, necesitamos paz, necesitamos creer, necesitamos sufrir, necesitamos esperar y necesitamos a Dios constante, colectivamente constante. Pablo se lo dice en el capítulo 2.
Y Pablo se lo dice en un lenguaje, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, es la Biblia que es el lenguaje que me gusta tanto. Pero Pablo responde y le dice a los tesalonicenses lo siguiente: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Pablo ya comienza a hablar de la venida, del último escenario, de la última escena de Jesús en esta tierra. Y Pablo nos está diciendo bien claro: ahora vamos a arreglar unos cuantos aspectos aquí acerca de la venida. Hermano, si Dios no hubiera sido por nosotros, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si Dios no tuviera por nosotros y en nosotros, ¿dónde estuviéramos nosotros? Dios es un Dios defensor, amador de los bienes, amador de la obediencia bien vivida del cristiano. Dios es un defensor que nos defiende las peores batallas, pero es de rodillas que tenemos que pelearla. Dios es un Dios defensor porque es un Dios que ha protegido completamente a una iglesia universalmente que está por todos lados y que participará de su reino y de su gloria. Dios es un Dios defensor porque Él sabe de antemano que Ismael, que Perencero, que cualquier otro tipo de persona no pueden caminar solo, no pueden luchar solo como cristianos. Amados hermanos, como Pablo lo dice ahí en el versículo 3, estamos orgullosos, estamos alegres, estamos siendo perplejos a lo que ustedes han hecho, como ustedes se han relacionado, como ustedes han vivido la vida cristiana, como ustedes son constantes en la fe. Y Pablo se lo dice en el versículo 10, aquel día, en el versículo 11, perdón. Él le dice: así que seguimos orando por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueva a hacer. Pablo está a distancia de ellos, pero Pablo ora con el motivo, escucha, con el motivo de que Dios lo fortalezca, de que Dios lo lleve, que Dios lo llene y que Dios le dé actitud de lo que ustedes todos se propongan en la fe, lo puedan realizar, lo puedan ejecutar. Hermano, ese es el modelo de una iglesia. Ese es el modelo de una iglesia. Cree fielmente a Dios. Sufre agarrándose de su defensor. Y permanece. Permanece en la turbulencia. Permanece en la turbulencia. Permanece en la turbulencia. J.J. Packer no ayuda. Y él responde y sigue: todo lo que Dios ha hecho por el cristiano, lo ha hecho con una sola misión en el mundo: formarnos a la imagen de su Hijo, mientras pasamos por el sufrimiento, las pruebas, las heridas, el ego, la envidia, el egoísmo y entre otras cosas. Pero J.J. Packer dice: todas esas cosas cooperan con el modelo por el cual tenemos por el frente. Hay una cosa que Jesús no vivió, que nosotros no hemos vivido. Jesús la vivió toda, pero con una sola visión
y propósito en esta tierra. Glorificar a Dios ¿con qué? Glorificar a Dios y que Dios quede satisfecho con un sacrificio digno por el cual nadie pudo pagar. Y arreglar esta situación para que Dios no vea al mundo con sus ojos de ira y de furia, sino de amor, de perdón, de reconciliación y de soberanía. Porque la capacidad de Dios no es nuestra capacidad y sus caminos, sus pensamientos no son los nuestros. Así que descansa en Él, reflexiona en Él, analízate con Él y mira a ver si tú estás siendo constante, y mira a ver si tú llevas una vida digna, y mira a ver si tú crees más en el medio del sufrimiento, y mira a ver si tú permaneces firme como iglesia. De lo contrario, si no estás en ese zapato, es mejor que te lo pongas y comiences a caminar la vida de cristiana bien, a la manera como Dios quiere, como Dios lo anhela, como Dios lo quiere y como Dios lo formó. Fin de la cita. Hermano, la carrera cristiana es un gozo por delante. La carrera cristiana es una gracia por delante. La carrera, tú no me estás entendiendo, entiéndeme. Oye, Dios te dio la capacidad de creerle. Cuando tú no creías en nada, Dios te dio la forma y Él te sostiene, te protege entre el medio del sufrimiento. Eso se cae, hermano. Eso se cae desde el cielo para abajo. Dios me dio a mí la capacidad de creer. Entre el medio del sufrimiento, Él me protege para que yo no me caiga al más vacío. Y Él me dio la capacidad de permanecer como cristiano en un mundo hostil, en un mundo depravado. ¡Wow! ¡Gracias a Dios! Hermanos, eso es así como es. No hay una cosa que se le escape a Dios. No lo hay. No lo hay. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Mis pecados, si yo sigo con mis pecados, Dios buscará una manera de quitarme mi pecado. Porque si Dios me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y me predestinó, no hay pecado que Dios no pueda quitarme de raíz. Igual como el tuyo y el mío. No lo hay. Y no lo va a haber. Por eso J.J. Packer, A.W. Pink, responde y dice, la gracia, déjame decir, dice él, eso fue un conversatorio que tuvo. La gracia, déjame decirte, la gracia sacrifica hasta que no te destruya el pecado, o te destruya a ti con el pecado, o destruye el pecado y tú quedas limpio para que tú puedas seguir caminando como hijo en la gracia. Romanos 8.1. Y él cita Romanos 8.1. Y eso es como es. Eso es como es. Déjame decirle cómo es. La razón que en estos pasajes me ayuda a reflexionar es que te voy a decir unos cuantos pasajes. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Imperativo. ¿Qué le estás agradeciendo, Pablo? Por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor uno por el otro está creciendo. ¡Wow! Su fe está floreciendo y el amor uno por otro está creciendo. Y el 4 dice, con el orgullo le contamos a las demás iglesias acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Hermanos, ustedes saben que hay iglesias que no se cuentan la labor que hacen una con otra. Acerca de este texto, hay unas iglesias, escucha, que no, ellos tienen ego. Ellos quieren estar en la posición ahí que el otro está. Ahí que el otro está. ¿Verdad? Y ellos no se cuentan, mira, esa iglesia está haciendo una buena labor. No, ellos quieren estar en la posición de esa iglesia. Como esa iglesia tiene más miembros que la mía,
Yo quiero, simplemente estoy parafraseando lo que estoy diciendo aquí, porque eso es así como es, y eso es así como me han comunicado los informes que me llegan al ministerio. Hay iglesias, hermanos, que no le dan el honor a otro, porque la Biblia dice, cuando alguien merece honor, debe el honor que se merece. La iglesia que no, eso me quita, eso a mí me baja, eso me baja, tú sabes. Ya vamos, en el aniversario de nosotros, que es el año que viene, ya no vamos a estar aquí en este país, si Dios lo permite, pero queremos hacer algo. Y eso va a salir alguien en grabación diciendo nuestro aniversario 12. Ya este ministerio tiene 12 años. Gracias a Dios. Prontamente. Hermano, si usted es una iglesia que está floreciendo, que usted tiene miembros, que usted tiene la sana doctrina, que usted predica reformadamente, que usted predica textualmente, que usted predica bien como pastor, líder, lo que usted haga en su iglesia, y hay otra iglesia que está mejor que usted, vamos a decirlo así, dele la gloria a Dios, dele el honor a Dios, dele el honor a Dios, dele la gloria a Dios, y que usted ore y sepa que su iglesia debe de seguir llamando gente que venga del evangelio, haciéndole arrepentimiento, que busquen arrepentimiento, ¿verdad? Que vengan al evangelio, que conozcan el evangelio, que caminen con el evangelio, que crean en el evangelio, que sufran por el evangelio, que permanezcan por el evangelio, y tendrá un Dios defensor y un Dios dador de bendiciones celestiales y bendiciones mientras estemos en esta tierra. Pregunta, siempre me gusta, casi terminar, no sé, pero siempre me gusta terminar con pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros entendemos que nuestra vida debe de manejar con estas palabras? Estas palabras que son dignas de reconocimiento. ¿Cuál? Hermano, creer al evangelio cuesta, sí, eso lo he escuchado de muchas personas. Sufrir por el evangelio cuesta. Permanecer en el evangelio cuesta, estar firme. Hermanos, amados hermanos y hermanas, Dios ha diseñado todas estas cosas para que nuestros frutos sean frutos dignos de que la gente pueda decir, tú ves lo que tiene esa persona, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Porque lo que esa persona está dando es viviendo una vida intachable, digna, procuradora de buenas cosas, afirmadora de buenas cosas. Reconocer que Dios es digno, que Él es protector, que Él es defensor, que defiende Dios. En estos pasajes que defiende Dios, te voy a mencionar la palabra que te mencioné en griega. Dios defiende el nivel de espiritualidad y obediencia que una iglesia tiene. Dios protege la vida de los niños, protege la vida de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos, como tú le quieras llamar. Pero Dios lo defiende, Dios es defensor cuando esa iglesia es constante, florece en el amor, crece en el amor, florece en la fe, ora por los demás, vive una vida digna, como dice Pablo, del llamado por el cual Dios le ha llamado. Ya decirte, Dios no te va a llamar si tú no estás capacitado. Déjame decirte, Dios te puede llamar cuando tú estés capacitado, Dios te puede elevar cuando tú estás capacitado. De lo contrario, Dios no te puede llamar si tú no estás capacitado, si yo no estoy capacitado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser capacitados? Bueno, obedecer a su buena noticia de salvación. Creer, sufrir bien y ser fiel y permanecer fiel a lo que Él quiere. De lo contrario, ¿qué más? Hermanos, primero comienza a ser antes de hacer. Y eso es así como es. Tú tienes que ser antes de hacer. De lo contrario,
Todo eso amarra un contexto claro. Y es toda una soteriología de gracia. Porque Pablo termina en el versículo 12. Pero Pablo está hablando de una sola persona. Aquí, en la primera sesión de esta segunda carta que vimos el domingo pasado, ¿qué fue lo que le dije? Que Pablo iba a repetir la palabra más de 3 veces o 4 veces. ¿Qué? ¿Cuál? Ustedes. Ustedes. Por la constancia de ustedes. Por la fe de ustedes. Por el amor de ustedes uno por otro. En el vocablo todos ustedes. Una sola iglesia. Y esta serie que yo estoy terminando, hermano, es de mi libro. De mi primer libro. La voz de Dios, una necesidad urgente para la iglesia del siglo XXI. Un libro de reflexión que habla del Antiguo Testamento y frena en Tesalonicenses, en Apocalipsis. Un texto en mi libro. Un texto universal con un bosquejo y con una área de reflexiones. Nada más. Reflexiones, hermanos. Mientras la voz de Dios va haciendo cuerpo en tu mente, reflexiones. Reflexiones cómo andamos, cómo nos manejamos, cómo creemos, cómo sufrimos, cómo permanecemos. Porque tenemos un Dios defensor. Y si tenemos un Dios defensor, pues entonces tenemos una buena realidad de vida. ¿Y cuál es la realidad de vida? Vivir dignamente. Una persona digna, de honor, vamos a suponer de reconocimiento en la iglesia, es una persona que sirve, es dativo, no critica, no murmura, no se mira uno con otro y este y lo otro. No. Denle eso a Satanás y a sus demonios. Una persona digna, que tiene un buen llamado digno, vive en la iglesia, pero él no vive buscando qué le dicen, qué le cuentan. No, él tiene una meta. Él tiene una meta para orar por ellos, para glorificar a ellos entre medio de ellos, para obedecerle a quien él esté por debajo de ellos, sea pastor, líder, el que tú quieras poner. Pero esa persona o esa iglesia vive a la luz de lo que el evangelio es, no evangelios superficiales. Esa iglesia vive colectivamente, vive, universalmente vive como Dios demanda de ella. Sí, podemos hacer silencio. Silencio. No podemos hacer silencio. Hermanos, déjame terminar con esto. Dios formó a esta iglesia de Tesalonicense, escucha, con el propósito de brindarnos a nosotros un conocimiento claro y específico acerca de la venida y acerca de la iglesia que espera a su Señor. ¿Por qué una iglesia que espera a su Señor? Constante, floreciendo en la fe, amor uno por otro, servicio a todos, sin importar cómo o cuándo tú tengas que dar o no dar algo para que yo me sienta bien como iglesia. Hermanos, Dios habla. Y como Dios nos ha hablado esta mañana acerca de la dignidad del evangelio en nosotros, es claramente que nosotros debemos de saber, que debemos de creer entre el medio del sufrimiento, debemos de permanecer, porque Dios nos está preservando, porque Dios nos está guiando, porque Dios nos quiere bien por el camino por el cual nosotros andamos en el evangelio, porque nosotros somos la luz del mundo, porque nosotros somos la sal de la tierra. Tú no puedes esconder el evangelio. Tú y yo no podemos esconder el evangelio. El evangelio tiene buena nueva de salvación para cada quien. Tú y yo no podemos hacer nada por el evangelio. El evangelio lo tiene todo y es salvación gratuita. Solo por gracia. Solo por gracia. Solo por gracia.
Solo por gracia. Tú y yo no nos ganamos la salvación porque nos soñamos anoche con la salvación. Tú y yo nos ganamos la salvación porque es por gracia. Tú y yo debemos de ser constantes. Tú y yo debemos de andar, caminar, preservar entre medio de la turbulencia, del sufrimiento, creyéndole a aquel que es digno de creer, aquel que es digno de que nosotros podamos sufrir, aquel que es digno de nuestra permanencia. Eso trae gozo a su nombre, porque esta iglesia modeló eso y lo vivió. ¿Por qué tú y yo no podemos vivirlo? ¿Por qué tú y yo no podemos modelarlo? ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué tú y yo debemos de ser como somos? Algunas veces hablamos en los medios y lo que hablamos es que no sabemos diferenciar cuando hablamos con el orgullo y cuando no hablamos con el orgullo. Somos esa doble porción, doble carátula. Nos ponemos una en la mañana y en la noche nos ponemos otra. Y esta iglesia vivió una sola cosa correspondiente que todo cristiano debe de vivirlo a sí mismo. La constancia de creer, de sufrir, de permanecer. Porque tenemos un Dios defensor, digno de nuestra voluntad, como de la sesión pasada, digno de todo nuestro ser. Hermano, ¿tú sabes dónde nosotros nos fortalecemos con nuestra vida espiritual? Ora por lo que te murmuran. Ora por lo que te sacan de la ecuación de ellos, entre ellos. Ora. Pablo lo dice aquí, nosotros oramos porque hemos visto de ustedes la actitud que le contamos a la demás iglesia del favor que ustedes tienen acerca de la gracia de Dios. Hay iglesias que ni se hablan, pastores que ni se hablan. Viven una vida individualista, sin unión. Si Dios te está haciendo crecer tu iglesia, gloria a Dios. Si tú tienes muchos miembros y la mía es pequeña, gloria a Dios. Gracias por eso. He aprendido, hermano, y se lo voy a compartir ya que se me fue el tiempo. He aprendido a quedarme callado, bajar mi cabeza y orar por todo lo que me rodea. Todo. Pregúntate hoy en día, ¿cuál de estas tres cosas necesitas? ¿Creer más? ¿Sufrir más? Y permanecer en el sufrimiento creyendo que Jesús volverá por ti y por mí y que este cuerpo de corrupción será completamente destruido y lo vamos a ensaltar a Él en la gloria posterior. Y ahí está nuestro regalo. Se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar el que creer, se va a acabar el que permanecer, porque todos le veremos y todos seremos como Él es. Y es así como es. Oremos. Deme un momento. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu templanza, por tu amor inagotable. Tú eres digno. Tú eres digno. Nosotros somos infieles, nosotros somos pecadores, lo reconocemos. Gracias por tu palabra esta mañana, esta tarde, Señor. Cuídanos, guárdanos, protégenos, perdónanos. Sé tú con nosotros. Gracias por este momento hablado, predicado. Gracias por tu Hijo, por lo que el Evangelio es, por cómo una iglesia debe de vivir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.